Hermanos, buenos días. Desde mi lugar de trabajo les mando un afectuoso saludo y esperando que Dios les bendiga grandemente. Me toca el devocional el día de hoy, hermanos, y vamos a basar nuestra devocional en Juan 13, al 37 al 38, pero mientras vamos a orar. Dios, gracias por esta hora, por este momento. Te pido, Señor, que seas de bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Toma en tus manos tu palabra, fructifícala en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Juan 13, del 37 al 38, hermanos, dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Nos podemos imaginar, hermanos, cómo retumbaría esta pregunta en la cabeza de Pedro después de haber negado al Señor Jesús. ¿Qué pudo haber sentido? Pues lo primero, yo creo que sintió dolor, vergüenza, mucha frustración. ¿Por qué? Por una promesa no cumplida, por haber hablado sin haber pensado, sin haber conectado el espíritu con el Señor Jesucristo. A fin de cuentas, hermanos, Pedro respondió con un corazón humano. Y podemos nosotros también pensar de la misma manera y decir que el Señor nos dice: ¿de veras tú pondrás tu vida por mí? Y nosotros podemos decirle al Señor Jesús: Señor, tú no me conoces, yo soy uno de los primeros cristianos fuertes en mi iglesia. Tú no sabes, Señor Jesús, con quién estás hablando. Tú no sabes tampoco, Señor, de lo que yo soy capaz de hacer por ti. Es más, no solo por la cárcel, iría a la cárcel, sino también a la muerte. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo conoce todo de nosotros y no podemos escondernos tan fácilmente. Jesús conocía perfectamente lo que iba a suceder. Jesús preguntó: ¿estás seguro? ¿Te acabas de oír lo que acabas de decir? ¿De verdad pondrías tu vida por mí o me negarás? Antes de levantar juicio en contra de Pedro, hermanos, deberíamos de preguntarnos nosotros: ¿cuántas veces le hemos dicho exactamente al Señor Jesús las mismas respuestas? ¿Cuántas veces hemos prometido seguirle a donde sea, gastar nuestras vidas para que Él sea conocido a otras personas? Pero Jesús, hermanos, nos conoce igual que conoce a Pedro. Sabe Dios que le hemos negado no nomás una vez, no nomás 3 veces, más veces de las que Pedro le negó, nosotros le hemos negado al Señor Jesucristo. Sabe que nos hemos sentido en alguna ocasión avergonzados de decir que somos cristianos. Y con dolor, hermanos, hemos negado a Dios. ¿Con qué lo hemos negado, hermano? A lo mejor no hemos dicho la palabra que no conocemos al Señor, que no somos cristianos, pero a veces, hermanos, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras omisiones, nuestras fallas de carácter, no sabemos perdonar. No reconocemos nuestros errores y decimos que le seguimos, pero no obedecemos su instrucción específica. Es probable que Pedro no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero una cosa sí estamos viendo, hermanos, que el plan de Dios estaba sobre la vida de Pedro. Jesús sabía que esta era una prueba para Pedro. De hecho, Jesús le dijo que tenía que ser zarandeado, según Lucas 22:31. Jesús permitió esta prueba porque sabía que era necesaria que Pedro la pasara. Hermanos, en aquel entonces, o la gente que se dedica al campo, zarandear el trigo tiene un solo propósito. El único de ellos es limpiarlo, presentarlo limpio para poderlo llevar al granero.
¿De qué lo vamos a limpiar el trigo? Pues de la paja, de la cizaña, de la tierra, de lo que no es trigo, de lo que no se ocupa, de lo que no sirve, de la basura. Y hermanos, los discípulos estaban a punto de entrar a esta crisis. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Por 3 años los discípulos estuvieron viviendo, conviviendo, durmiendo junto al Señor Jesucristo, y de repente tenían que ser separados. Por lo tanto, era necesario quitar la paja y la cizaña y la basura de Pedro, no nomás de Pedro, sino de todos los discípulos. Hermanos, nuestra vida está llena de pruebas donde el diablo quiere robar el fruto que está listo para la cosecha. De tal manera que si usted es hijo de Dios, nos toca una zarandeada, una sacudida, para poder limpiarnos y así estar listos para los planes de Dios. Jesús no abandonó a Pedro. Jesús sabía que Pedro ocupaba de su ayuda. Y también estuvo Jesús pidiendo a Dios por él, por su fe. Lucas 22:32. Esta es la confianza que tenemos en las crisis, hermanos, en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias, en los sinsabores de la vida. Jesús intercede, hermanos, por nosotros ante el Padre, para que no seamos arrebatados por el enemigo, para que vuestro fruto permanezca y podamos dar más fruto. Si tenemos claro esto, hermanos, entonces podremos exaltar a Jesús con nuestras vidas y mostrar que le conocemos, para no negarle en la prueba de Dios, en la prueba dura, perdón. Hermanos, el plan de Satanás con Pedro, hermanos, era arrebatarlo de las manos del Señor Jesús, para que Pedro no llegara a ser, hermanos, el predicador que fue. El plan de Satanás era derrotarlo, acabarlo, destruirlo, no dejar huella de Pedro para nada. Pero el plan de Dios, hermanos, es que aún Dios utilizó al enemigo para que Pedro pudiera, hermanos, tener su capacitación para la obra de Dios. Y aquí, hermanos, no es que Pedro haya sufrido el abandono del Señor Jesucristo, solamente que Dios estaba confirmando su tarea de Pedro para la humanidad. Hermano, si estás siendo zarandeado por Satanás, no dudes que Jesús tiene un plan para ti, que Jesús intercede por ti ante el Padre, y que una vez confirmada la tarea en tu vida, vas a tener que decir lo que Dios ha hecho con tu vida. Hermano, Jesús nos advierte que Satanás puede tocar, o tiene permiso no tocar, tiene permiso de sacudir nuestras vidas hasta que toda paja y cizaña y basura sea quitada, para que podamos presentarnos ante nuestro Dios limpios para ser usados por Dios. Hermanos, Pedro pasó la prueba. ¿Dolió? Sí. ¿Lloró? Claro. Dice la historia, algunos historiadores, que tuvo surcos en sus mejillas por tanto llorar. Causó demasiado dolor, demasiada tristeza, demasiada frustración. Pero se cumplió la promesa. Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó, Dios cumplió la promesa en Pedro, y Pedro sirvió a su Señor. La pregunta siguiente, hermanos, que tendríamos que hacernos, o que la pregunta sigue vigente para Pedro y actualmente para nosotros: ¿pondrás tu vida por mí?, nos pregunta Jesús, ¿o nos vamos a negar? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno, que para siempre es tu misericordia. En tus manos está nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por lo que eres en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a nuestro pastor, a nuestros diáconos. Está con ellos. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.